Doctor, ya quedan 4 minutos para que acabe la reunión. Envío mejor otro link. Doctor, ¿nos puede escuchar? Hola, ponme para compartir pantalla, porfa. Ya está, doctor. Y ahí todos pueden observar las diapositivas, sí, creo, ¿no? Ah. Sí, doctor. Ya, listo. Disculpe más bien por la demora, pero he tenido unos inconvenientes. Igual vamos a tratar de hacer los temas un poco rápido por la hora. Y sé que ustedes están con bastantes pendientes porque ya el 11 creo que es el examen. Entonces, dentro de los síndromes que vamos a ver el día de hoy, tenemos dos grandes grupos, que es el síndrome de Recording in progress. el síndrome de consolidación y el síndrome obstructivo. Entonces, dentro del síndrome de consolidación, lo primordial que ustedes tienen que comprender es la neumonía, que es una de las patologías más frecuentes en los síndromes de consolidación. Diosito, ¿qué pasó? A ver, sí se ven las diapositivas, ¿no? Normal. Ya, ya, pero Doctor, eso ¿el no. botón de Zoom la podría estirar hacia la derecha para que no salga? Mm.
A ver, ahí se ve mejor. Ahí está. Ahí creo que se ve mejor, ¿no? Ya, ok, ya, listo. Ok, entonces, la definición de la neumonía tenemos que entender que es una inflamación netamente del parénquima pulmonar. Ojo, no hay que pensar que toda neumonía es sinónimo de infección. Las neumonías pueden ser por procesos netamente infecciosos o pueden ser por otro tipo de sustancias que podrían inflamar el parénquima pulmonar, como fármacos también, ¿no? Hay neumonías actínicas que se pueden dar en pacientes que están recibiendo quimioterapias o radioterapias. Entonces, también podrían originar la inflamación del parénquima pulmonar sin necesidad de que haya un proceso infeccioso. Pero lo más frecuente es que haya una neumonía por infección. Dentro de los procesos infecciosos puede ser por agentes etiológicos como bacterias, virus, hongos, y de los más frecuentes son las bacterias, ¿no? La neumonía adquirida en la comunidad es la más frecuente en el 60 al 80% de los casos y esta se va a dar por el Streptococcus pneumoniae, que es el germen más frecuente de estas neumonías extrahospitalarias, ¿no? Es de origen extrahospitalario, que excluye, por tanto, los pacientes dados de alta hospitalaria en los 14 días previos de adquirir el germen, así como a los pacientes que han tenido una relación de los meses previos con los sistemas de salud. Entonces, eh, es la más común y podría darse en cualquier grupo etario. Pero hay que tener en cuenta en los pacientes ancianos. Los pacientes ancianos, el agente etiológico va a variar según las comorbilidades que pueda tener. Los pacientes con EPOC, adultos mayores, o sea, mayor a 65 años, con EPOC, podríamos o tendríamos que pensar en uno de los gérmenes más frecuentes como el Haemophilus influenzae. Y también pacientes adultos mayores asociados a secuelas neurológicas, tendríamos que pensar en neumonías por aspiración que podrían estar presentes los anaerobios, ¿no? Luego acá tenemos una tablita donde vemos los agentes más comunes, donde encabeza la lista el Streptococcus pneumoniae, luego está el Mycoplasma pneumoniae y puede estar la Legionella, el Haemophilus, entre otros bacilos gram negativos. Los factores de riesgo y los patógenos frecuentes, como les mencionaba, los factores de riesgo va a estar como primeros o como encabezando la lista, la senilidad del paciente, las patologías crónicas debilitantes como comorbilidades, entre ellas el EPOC, la insuficiencia cardíaca, la cirrosis hepática, la insuficiencia renal crónica, la diabetes o que tengan algún factor predisponente como consumo de sustancias o consumo de alcohol y que tengan una enfermedad inmunocomprometida asociada como el VIH también, ¿no? Los patógenos menos habituales, entre ellos tenemos la Legionela, la Moraxella y el Mycobacterium tuberculosis también que puede estar asociado, o sea, puede haber neumonía asociada a tuberculosis, ¿no? Que también es un poquito más, es menos frecuente, ¿no? Eh, Luego vamos a ver sobre las neumonías intrahospitalarias también, ¿no? Dentro de las neumonías adquiridas en la comunidad, dentro de la fisiopatología, vamos a tener que hay cuatro vías por las cuales puede el agente infeccioso llegar hacia el parénquima pulmonar, hacia la zona alveolar y empezar la cascada inflamatoria e infecciosa. Lo más frecuente es la vía de microaspiración. También tenemos la vía inhalatoria, la vía hematógena y la vía de continuidad. Entonces, si nosotros tenemos un paciente, por decir, postrado crónico, que esté haciendo escaras, ¿no? Que tenga lesiones cutáneas grandes, también podría adquirir o viajar por vía hematógena y llegar hacia el pulmón y hacer una neumonía, en este caso intrahospitalaria, pero por vía hematógena, ¿no? Por vía de continuidad también, si es que hay algún proceso infeccioso en algún órgano contiguo al pulmón, ya sea una pericarditis, eh, por un proceso, por un estafilococcus aureus, que es lo más frecuente,
podría por vía de continuidad también llegar hacia la zona pulmonar y poder hacer un proceso de neumonía, ¿no? La vía inhalatoria y la vía de microaspiración es lo más frecuente que sí está normal al día a día, ¿no? Entonces, para poder entender cómo va a llegar este patógeno hacia la zona alveolar, tenemos que conocer un poquito la morfología de los bronquios y del parénquima pulmonar. Entonces, para que puedan entender, tenemos principalmente dos ramificaciones bronquiales, que son los bronquios principales. El bronquio principal derecho, que se va a caracterizar porque es más recto, es más corto, es más ancho y es más vertical. Y el bronquio principal izquierdo, que es más delgado, es más largo y es más horizontal, ¿no? Luego vienen la segmentación bronquial, donde vamos a tener los bronquios segmentarios, los subsegmentarios, los bronquiolos de pequeño calibre, los bronquiolos terminales y los bronquiolos respiratorio. En global vamos a tener 23 generaciones bronquiales y los bronquiolos respiratorios empiezan a partir de la generación 17. ¿Por qué es importante esto? Porque el Streptococcus pneumoniae es una partícula que generalmente mide menos de 5 micras, o la literatura te dice que puede medir entre 2 a 5 micras, y ya los bronquiolos de pequeño calibre y los bronquiolos respiratorios como terminales van a tener justamente una medida entre 0,5 a 2 micras. Entonces, el patógeno sí podría viajar por toda el árbol bronquial hasta llegar hacia la zona alveolar. Entonces, dentro de la fisiopatología para la cascada infecciosa inflamatoria, vamos a tener que hay unas fases de defensa que el mismo organismo tiene para poder tratar de contrarrestar lo más posible las infecciones respiratorias, al menos de las vías respiratorias bajas. Vamos a empezar por la nariz, donde van a estar los cornetes y las vibrisas. Recordar que estos van a tener una medida de 0,5 a 1,2 micras. Luego pasa por la faringe, la laringe, hasta llegar hacia la tráquea y los bronquios principales segmentarios hasta a nivel alveolar, ¿no? Donde vamos a tener en todo el epitelio tráqueo-bronquial primero un epitelio cilíndrico ciliado pseudoestratificado, y posteriormente, a medida que los bronquios se van haciendo de menor tamaño, este epitelio cilíndrico va a cambiar a cuboidal y ya no va a ser ciliado, no va a tener cilios y no va a ser tanto pseudoestratificado. Van a haber presencia de células caliciformes que podrían haber un poquito de producción de moco también. Y luego vamos a llegar ya hacia la zona del alveolo, donde dentro de la composición del alveolo, lo más primordial y lo que tenemos que tener en cuenta es los neumocitos tipo 1, los neumocitos tipo 2, los cuales van a ayudar para la producción del surfactante, y los macrófagos alveolares, que son los que van a tratar de fagocitar algún agente que llegue hacia la zona alveolar, pues, ¿no? Dentro del proceso inflamatorio vamos a tener que se va a desencadenar aumento de citoquinas, entre ellas la interleucina 1, el factor de necrosis tumoral, la interleucina 8 y el factor estimulante de colonias de granulocitos. Entonces vamos a tener una fase netamente inflamatoria y vamos a tener una fase netamente de fuga alveolo capilar para que se pueda producir todo este síndrome de condensación a nivel del alveolo, ¿no? Entonces, dentro de la fase de inflamación, lo que va a predominar son las interleucinas 1, la interleucina 5, que también lo mencionan, y el factor de necrosis tumoral. Y netamente en la fuga alveolo capilar vamos a tener la interleucina 8 y el factor estimulante de colonias de granulocitos. Entonces, para todo el proceso de la neumonía, vamos a tener cuatro etapas: la etapa congestiva o de edema, la etapa de hepatización roja, la hepatización gris y la fase resolutiva, ¿no? Dentro de la fase de congestión o edema vamos a tener un exudado netamente proteináceo y
las bacterias que van a llegar ya hacia la zona alveolar. Entonces esto prácticamente va a empezar a producir un proceso inflamatorio o congestivo por la llegada de las bacterias hacia la zona del alveolo. Se van a activar los macrófagos y van a intentar fagocitar este tipo o estas bacterias lo más posible, ¿no? Pero cuando ya hay una aumento de estas bacterias que van a sobrepasar la cantidad de macrófagos fagocitarios, lo que va a suceder es una hepatización roja. ¿Qué es lo que sucede? Que los macrófagos, al no poder o al no ser suficientes para poder fagocitarlos, van a tratar de llamar otras células inflamatorias que puedan ayudar a tratar de fagocitar, ¿no? Donde podrían estar los linfocitos T y los linfocitos B también, ¿no? Y también van a llegar los eritrocitos con el afán de tratar de ayudar a a la fagocitosis, pero no van a tener mucho éxito. Entonces va a haber un aumento eritrocitario, por eso se llama la hepatización roja, posterior a la fase congestiva. Y luego viene la hepatización gris, que es donde va a haber lisis y degradación de los eritrocitos al ver que prácticamente estos no cumplen la función de fagocitar y prácticamente se van a alisar, ¿no? O sea, prácticamente van a haber apoptosis de estos eritrocitos, va a haber predominio de los neutrófilos, pero sin embargo van a poder contrarrestar la cantidad de bacterias que podría estar dañando el epitelio alveolar, o al menos o el alveolo en sí. Y luego viene la fase de resolución, donde prácticamente los macrófagos ya son otra vez los predominantes a nivel alveolar. Se eliminan los restos de neutrófilos, de bacterias que puedan haber y de fibrina, y va a ceder la fase o va a ceder la inflamación en su totalidad. Entonces, todo este proceso puede durar hasta 4 semanas. La fase congestiva se va a dar entre el primer y segundo día, la fase de hepatización roja del tercer al quinto día y la fase de hepatización gris terminando la primera y la segunda semana. La fase resolutiva ya empieza o ya prácticamente se da al cuarto mes o a la cuarta semana de todo el proceso neumónico. Por eso es que cuando nosotros solicitamos alguna radiografía control en un paciente con neumonía, no es o no nos sirve de mucho solicitar una radiografía a la semana o a los 10 días del tratamiento, porque no vamos a ver una resolución eh, total del proceso neumónico a nivel radiológico. Entonces tenemos que solicitarlo por lo menos después de un mes o mes y medio del tratamiento, ¿no? El diagnóstico se va a dar básicamente por la presencia de síntomas y los signos clínicos. En la auscultación pulmonar vamos a encontrar crepitantes que pueden ser tanto inspiratorios y expiratorios. Y hay que tener en cuenta que en los pacientes adultos mayores o en los ancianos, la única sintomatología que puede consistir en estos episodios es una tos con cuadros confusionales y empeoramiento de su enfermedad de base que pueda tener el paciente, ¿no? Entonces, los pacientes adultos mayores son muy difíciles de hacer el diagnóstico, por así decirlo, porque no van a tener unos síntomas tan complejos o tan evidentes como los pacientes jóvenes, ¿no? O adultos jóvenes. Los pacientitos adultos mayores generalmente están calladitos, les vienen con un poco de hiporexia, ¿no? No tienen tantas fuerzas para hacer sus cosas y pueden entrar en un cuadro confusional. Entonces ya tendríamos que, sumado esto a la tos, tendríamos que sospechar en un paciente que pueda tener un proceso neumónico. En la radiografía vamos a ver que es una radioopacidad homogénea que escurece los vasos,
va a tener un patrón mal definido y la silueta va a ser o va a estar perdida con el tejido pulmonar. La extensión generalmente puede llegar hacia la zona pleural, pero no va a cruzar fisuras dentro de cada segmento pulmonar, ¿no? Y no hay pérdida de volumen del pulmón tampoco. Entonces, eso hay que tener en cuenta. Acá tenemos una imagen de un paciente con una radiopacidad o un síndrome consolidativo en el pulmón derecho, específicamente en el lóbulo medio, pero respeta la cisura del lóbulo medio y prácticamente la cisura del lóbulo superior, ¿no? Luego vamos a tener la valoración de la gravedad de la neumonía. Entonces, para poder nosotros clasificar a un paciente con neumonía y ver si el tratamiento se puede hacer de forma ambulatoria o el paciente tendría que estar hospitalizado. Entonces, no toda neumonía tendría que hospitalizarse. No toda neumonía necesita tratamiento endovenoso. Hay neumonías que son leves y que podrían tratarse de forma ambulatoria con tratamiento vía oral. La escala que más ustedes tendrían que conocer es la escala del CUR 65. Esta escala te va a evaluar 5 parámetros. eh, que la C significa que hay confusión o alteración de conciencia del paciente, que te da un punto. La urea o el BUN, que debería estar mayor a 7 milimoles por litro. Su frecuencia respiratoria, que está mayor a 30 respiraciones por minuto. Y su presión arterial, tanto sistólica y diastólica, que debería estar por debajo de 90 y de 60. Y la edad, por eso se llama CUR 65, la edad mayor a 65 años, ¿no? Entonces, eh, si yo tengo más de 2 puntos o de 2 puntos a más, este paciente necesita ya estar hospitalizado, ¿no? Y nos da un porcentaje de mortalidad del paciente, ¿no? 3 puntos a más, prácticamente la mortalidad llega hasta un 30%, que es bastante considerable, ¿no? Que quiere decir que de 10 pacientes, 3 probablemente van a fallecer, ¿no? Y la escala del PSI, ¿no? Que es, o la escala del FINE, que es la escala de severidad de la neumonía, es muy sensible para detectar enfermos con riesgo bajo de mortalidad e ingresos inapropiados, ¿no? Entonces, en esta escala son bastante los parámetros, que se los aprendan de memoria es un poco difícil, no es necesario, pero sí al menos la clase de riesgo que puede haber, ¿no? Entonces, la clase de riesgo, a ver, ¿no? Que nos va a dar la probabilidad de muerte o de mortalidad o el porcentaje de mortalidad en 30 días. Esto lo que estoy ampliando en la diapositiva es lo que ustedes deberían de aprenderse dentro de esta escala de Fine, ¿no? Que tenga una puntuación, la clase 1 con una puntuación menor, si el paciente es menor de 50 años y sin neoplasia, que no sufra de alguna comorbilidad como insuficiencia cardíaca o en una enfermedad cerebrovascular, hepática o renal. La clase 2 que tenga menor de 70 puntos, la clase 3 de 71 a 90, la clase 4 de 91 a 130 y la clase 5 mayor a 130. Esto también va a llegar a una mortalidad hasta del 29,2, casi 30%. Y los criterios para los pacientes que van a ingresar a unidad de cuidados intensivos, tenemos el ATS o el ITS, ¿no? Donde te va a dar criterios mayores y criterios menores, ¿no? Los criterios mayores tenemos que el paciente esté en shock séptico, y hemos hablado la clase pasada que es un shock séptico o una insuficiencia respiratoria aguda que precise de ventilación mecánica. ¿Qué quiere decir que precise ventilación mecánica? Que tenga un PAFI menor a 250 o que tenga una presión arterial de oxígeno menor a 60 que no responde con oxigenoterapia de flujo alto, ¿no? Y dentro de los criterios menores tenemos
una frecuencia respiratoria mayor a 30, el PAFI menor a 250, condensación multilobar, o sea que tenga varios focos consolidativos en la radiografía, que tenga presencia de confusión, urea en sangre mayor a 20 o mayor o igual a 20, que tenga leucopenia, trombocitopenia, hipotermia e hipotensión arterial que requiere perfusión de líquidos. ¿Ok? Eso. Ya. Y acá también tenemos otra escala que también es para UCI, que es muy parecida a la de Litsa, ¿no? Que es el SMART-CoV. Por las siglas, S es de presión sistólica, que tendría que ser menor de 90. La M, que es afectación multilobar, que te da un punto. La A de albúmina, menor a 3,5. La R de frecuencia respiratoria, ajustada a la edad, si es menor de 50 años, mayor o igual a 25 puntos, y si es mayor de 50 años, mayor o igual a 30 respiraciones por minuto. Y la taquicardia que tiene que ser mayor o igual a 125, un punto. Ese es el SMART y el COP, C de confusión o de oxígeno ajustado a la edad. Acá también te ponen la saturación de oxígeno, la presión arterial de oxígeno o el PAFI y el pH que tiene que ser menor a 7,35. O sea, el paciente tiene que estar acidótico, ¿no? Lo que vamos a ver es la puntuación de 0 a 2 puntos, bajo riesgo, de 3 a 4 puntos, riesgo moderado, de 5 a 6 puntos, alto riesgo, y mayor a 7 puntos, muy alto riesgo. Esto es importante dentro de los síndromes de consolidación porque te va a ayudar a clasificar al paciente más o menos la gravedad y dónde tendría que ingresar si es que llega por emergencia, ¿no? Si lo vas a tener en observación, va a estar en hospitalización o va a ir a ventilación mecánica. ¿Cómo vamos a hacer el diagnóstico? El gol estándar para poder hacer nosotros el diagnóstico de neumonía o de un síndrome consolidativo es una radiografía de tórax. Ya, radiografía de tórax. No hay necesidad de que sea una tomografía, no solamente con la radiografía yo puedo hacer el diagnóstico. Ojo, ¿ya? Entonces, si te viene radiografía o tomografía, marca radiografía porque es lo más probable que estaríamos o suficiente para poder hacer un diagnóstico completo. ¿Qué otro examen podríamos solicitar? Un hemograma completo, justamente para ver si hay leucocitosis o leucopenia, que está dentro de los criterios. El examen de gases arteriales, que se le haga, obviamente, para evaluar si hay dependencia de oxígeno con una presión arterial menor de 60 o un PAFI menor a 300 o 250 por la edad. Un hemocultivo o antibiograma que proporciona un diagnóstico microbiológico definitivo y permite una terapia dirigida. Una tinción GRAM o cultivo de esputo que tiene una sensibilidad y especificidad baja, un esputo de buena calidad y menos de 10 células epiteliales por 100 campos y más de 25 leucocitos por campo. Entonces, eso es lo que yo tendría que ver para mostrar que la muestra que estoy yo sacando de esputo o obteniendo de esputo es una muestra confiable, ¿no? Ver las células epiteliales que sean menos de 10 y los leucocitos que sean mayor a 25. También tengo que evaluar la uricreatinina y hemos visto que dentro de los criterios para severidad o para ver si el paciente se hospitaliza o va a UCI está el BOOM, que necesitamos una uricreatinina para poder más que todo clasificarlo, ¿no? También vamos a necesitar las pruebas de función hepática. Dentro del SMART-CoV tenemos que la albúmina tendría que estar menor a 3,5. Entonces, también es importante sacar una prueba de función hepática, ¿no? También puede ser o nos puede dar signos de severidad y de sepsis. Y los reactantes de fase aguda que son importantes. Los reactantes de fase aguda tenemos la proteína C reactiva y la procalcitonina. De los dos, ¿cuál tiene mejor validez para poder nosotros utilizarlo en un diagnóstico y seguimiento? Porque también sirven para seguimiento de la neumonía. La procalcitonina es la que más se asocia a infecciones bacterianas.
La proteína C reactiva se va a asociar a procesos netamente inflamatorios. Y en el tratamiento vamos a ver dependiendo si el paciente va a ir de forma ambulatoria, si es que se tiene que hospitalizar o la hospitalización requiere unidad de cuidados intensivos. Entonces, si es una alta hospitalaria y le vamos a hacer un control en 48 horas, que es lo que te dice la guía, tú le puedes dar monoterapia con levofloxacino de 500 cada 24 horas por 7 o 10 días. Le podrías dar moxifloxacino o podrías darle un macrólido o la combinación de amoxicilina más un macrólido, ¿no? Que podría ser acitromicina. Eso si tengo un cultivo de esputo donde tengo aislado un germen un poquito más agresivo como la legionela, ¿no? Si yo tengo solamente o sospecho nada más eso de un estreptococo pneumoniae, con amoxicilina es la primera opción para poder dar tratamiento como monoterapia al paciente que tiene o que tiene una neumonía que se puede tratar de forma ambulatoria, ¿no? Luego vamos a tener la escala del FINE o la escala del CUR 65, donde el paciente tendría que estar hospitalizado. Dentro de la hospitalización, podríamos utilizar cefalosporinas de tercera generación, como la ceftriaxona, que la dosis es de 2 gramos en 24 horas, ¿no? Y ya viendo si es que el paciente va a unidad de cuidados, ojo, en la hospitalización también podríamos utilizar una terapia doble, no solamente cefalosporina de tercera generación, sino podríamos combinarlo con un macrólido por vía oral o podríamos combinarlo con una quinolona endovenosa, ¿no? Como el ciprofloxacino. Y en los pacientes que van a UCI, sí o sí vamos a utilizar, eh, generalmente este tipo de pacientes es por un germen un poco más agresivo, como Pseudomonas, y en estos pacientes podríamos utilizar los carbapenémicos, ¿no? Como el imipenem o el meropenem. Podríamos utilizar otros antiseudomónicos como fluoroquinolonas, que es el ciprofloxacino, o piperacilina, tazobactam, que también podríamos utilizar. Cefalosporinas de tercera generación que tienen efecto antiseudomónico, como la ceftazidima, también podríamos utilizar en este tipo de pacientes. Entonces, ¿qué te dice la escala del ATS-IT? Hay dos consensos, uno que se vio en el 2007 y hubo una actualización en el 2019 y ahora último en el 2022 o 23 creo que se hizo la nueva actualización. En resumen, ¿qué te menciona? Es que primero que no a todas las neumonías se les va a pedir cultivo de esputo. El cultivo de esputo está justamente indicado en pacientes que tienen una neumonía severa, que necesitan hospitalización o van a UCI, o los pacientes que se está sospechando en pseudomona o en MARSA, ¿no? En los estafilococos metil resistentes, estafilococos aureus metil resistentes. Hemocultivo tampoco se va a utilizar en todos los pacientes. Se va a utilizar en los pacientes también que tienen alguna puerta de entrada, como están en diálisis o con CBC, y que están o con sospecha de Staphylococcus aureus metil resistente. El uso de corticoides vía oral o endovenoso, eh, la recomendación es que no se use, pero se puede considerar en pacientes que tienen shock séptico refractario, ¿no? En el 2007 definitivamente no se usaba, pero ya en el 2019 y 2022 te dice que se podría usar en pacientes con shock séptico refractario. Eh, Luego tenemos la terapia de pacientes que podrían utilizar, o los pacientes, perdón, asociados a enfermedades cardíacas.
y pacientes que tienen riesgo de UCI, ¿no? De unidad de cuidados intensivos. Entonces, en este tipo de pacientes, la recomendación es que se utilice en pacientes que se sospecha pseudomona o MRSA, que son los más frecuentes, ¿no? El uso empírico dentro de las neumonías severas, como betalactámicos y macrólidos, se acepta con una evidencia fuerte a favor de la combinación de estos dos medicamentos, ¿no? Muy bien. Y también tenemos los pacientes que podrían utilizar, que no tienen comorbilidades o factores de riesgo para MRSA o Pseudomonas. Lo que les mencionaba, podrían utilizar amoxicilina o doxiciclina o macrólidos asociados, ¿no? Más si es que hay resistencia a amoxicilina, podríamos utilizar un macrólido. Y si tiene comorbilidades, ya podríamos utilizar una terapia combinada como amoxicilina con ácido clavulánico o cefalosporinas, ¿no? O macrólido o doxiciclina o monoterapia con una fluoroquinolona, ¿no? Entonces acá también tenemos lo que mencionábamos sobre los pacientes que tienen enfermedad o tienen neumonía sin enfermedades concomitantes, pacientes con enfermedades concomitantes como la amoxicilina con ácido clavulánico que podríamos utilizar, cefalosporinas, como la cefuroxima o macrólidos también, ¿no? O fluoroquinolonas. Y en neumonías moderadas o graves, donde ya utilizamos terapia dual, puede ser betalactámicos, cefalosporinas de segunda y de tercera generación, en combinación con macrólidos como acitromicina o claritromicina, o monoterapias donde podemos utilizar levofloxacino o moxifloxacino. Y en las terapias graves o en UCI también tendríamos que utilizar betalactámicos con fluoroquinolonas, ¿no? Muy bien, entonces esto es por parte de las neumonías o bueno, o al menos del síndrome consolidativo. Y luego vamos a el tema de los síndromes obstructivos. ¿Hay alguna pregunta sobre los síndromes consolidativos? ¿Algo que no les haya quedado claro? ¿O todo está conforme? Todo bien, Ok. Entonces, vamos a los síndromes obstructivos. Entonces, cuando hablamos de síndromes obstructivos, hablamos de dos grandes patologías, el EPOC y eh, el asma. ¿Ok? Bueno, por favor, disculpen que acá está el símbolo de otra universidad, pero prácticamente los temas son, yo también enseño en la USAT y los temas son muy parecidos o se repiten. Las disculpas del caso. Entonces, para hablar de EPOC, eh, que es algo que deberían ustedes tenerlo claro, eh, tendríamos que guiarnos de una guía que es la guía del GOL, ¿no? Es una guía que empezó a utilizarse desde el 2011 y que se han ido haciendo reportes continuos hasta el 2025 que estamos ahora. La última guía ha sido en julio del 2024, ¿no? La del 2025, bueno, ya salió, generalmente salen en julio, agosto, por ahí, ¿no? Ya debe haber salido. Pero no varía mucho en realidad. Aparte que lo que varía es un poquito en la terapia biológica, que ustedes prácticamente por el momento no van a leer esa parte. Entonces, el gol nos va a diferenciar bien el problema obstructivo entre una enfermedad netamente por exposición, que no solamente va a afectar a nivel bronquial, sino también a nivel parenquimal, o el asma, que es una enfermedad que se va a, o que va a afectar netamente una comparación, una diferencia en estas dos grandes enfermedades obstructivas. El EPOC, la guía te lo menciona, que es una condición pulmonar o es una enfermedad heterogénea
que se caracteriza por síntomas respiratorios persistentes, o sea, crónicos, y limitación del flujo de aire, que se deben a anomalías de las vías aéreas, ¿no? Como una bronquitis o bronquiolitis y o a los alveolos también, justamente lo que les mencionaba, ¿no? Que hay un problema enfisematoso en el EPOC, causada generalmente por una exposición importante a partículas o gases nocivos. Dentro de la epidemiología, tenemos que es la cuarta causa de muerte a nivel mundial. Más de 3 millones de personas murieron en EPOC en el 2017, lo que representa el 6% de todas las muertes a nivel mundial. Mencionaban que, que iba a ser la tercera causa de muerte para el 2022, pero todo cambió con la llegada del COVID-19, ¿no? En Perú la mortalidad en un año generalmente es de un 40% si requieren ventilación mecánica y la mortalidad intrahospitalaria de la época es de 8,5%. Mortalidad general en 3 años del 49%, es bastante, ¿no? O sea, de 10 pacientes, al menos uno se va a hospitalizar, al menos 5 van a tener un porcentaje alto de mortalidad y 4 van a requerir ventilación mecánica. A nivel de Latinoamérica, la prevalencia es de 13,4% y la mayoría de los países no reciben tratamiento adecuado del paciente con EPOC. Hola, Doctor, falta un minuto para que termine la reunión. Voy a enviar otro link. ya, listo, listo, está bien. Hola, hola, Ahora le doy para compartir, doctor. ya. Doctor, disculpe una consulta. ¿Va a colocar preguntas sobre farmacología y terapéutica? Mm, no, no, porque ustedes en su ciclo no tanto lo... Bueno, de neumonía, que es un tema básico, por ahí deberían, ¿no? Dentro de los síndromes de consolidación
pero de POC y de asma no, no, no se preocupe. Ah, ya está bien, doctor. Es que como es semiología, creo que no debería ingresar todavía a terapéutica. Sí, 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 eso lo tengo claro, no te preocupes. Está bien, doctor. Farmacología, bueno, en realidad ya han llevado fármaco ustedes, ¿no? Claro, pero con las guías es otra cosa. Mm, sí, no, no se preocupen. Sí, Está bien. sí me han dicho eso. Así que esténse tranquilos, que no va a venir eso. También me consultan sobre unos PDFs que dijo que iba a enviar la clase anterior de fiebre. De fiebre, Sí, hace unas semanas dio una clase y mencionó que iba a enviar unos... de sepsis. Ajá, Ah, de sepsis, ya. Te lo envío, pero ¿no tienen las diapos de sepsis? ¿No se quedaron ahí las diapos? no les ha pasado, doctor. Mm. Bueno, las preguntas de sepsis son netamente de las diapositivas. O sea, todas sus preguntas van a ser netamente de las diapositivas, de la clase prácticamente, pues, ¿no? No tendría por qué venir preguntas de otros temas, o sea, de otras guías, nada, ¿no? Sino es netamente de la clase. Ah, ya. Si han estado atentos en la clase, no hay problema, porque viene netamente de las diapositivas de la clase. Desde ahí les vienen las preguntas. ¿Podría compartirnos los diapositivas de la primera clase, por favor, doctor? Ya, terminando la exposición se las comparto, no te preocupes. Ya está bien, doctor, gracias. Gracias, doctor. Sí, listo. Entonces, ay, caramba, ya. Eh, ya. Entonces, en esto van a haber factores de riesgo para el desarrollo del EPOC. Entre ellos, empieza desde la gestación. Pacientes que tienen o que han fumado durante su embarazo por la deficiencia de alfa-1 antitripsina podría generar problemas obstructivos como el EPOC. Pacientes que han cocinado con leña, que también es un hábito nocivo para el EPOC, podría generar más adelante al nacimiento del producto de esa gestación un proceso con EPOC en la adultez, ¿no? Pacientes que tienen bajo peso al nacer, pacientes que han sido prematuros, también son factores de riesgo. Entonces, Recording in progress. dentro de la fisiopatología de problemas obstructivos, entre ellos el EPOC, vamos a tener una alteración tanto del epitelio bronquial y una alteración tanto a nivel alveolar, ¿no? Entonces, lo primero que se va a producir eh, o lo primero que tenemos que conocer es el epitelio dentro de la membrana del bronquio, la membrana basal, la lámina propia, la muscular de la mucosa y la submucosa. Y a nivel del alveolo, lo que ya habíamos mencionado, el epitelio alveolar, los neumocitos tipo 1, tipo 2 y los macrófagos. Entonces, en el EPOC tenemos dos subenfermedades prácticamente, ¿no? La parte de bronquitis crónica y la parte enfisematosa, el que se llama el soplador rosado y el soplador azul, ¿verdad? Y esto se va a dar por engrosamiento de las vías respiratorias pequeñas y un aumento de la secreción de moco y el enfisema netamente alveolar. Entonces, ¿qué sucede en la fisiopatología de esta enfermedad obstructiva? Vamos a ver que primero va a haber un déficit de alfa-1 antitripsina justamente por el consumo o la inhalación del humo de tabaco, que esta alfa-1 antitripsina se va a producir en el gen SERPINA1, ¿ok? Entonces, esta sustancia ingresa hacia el epitelio a nivel bronquial, hacia el macrófago, el cual va a ingresar prácticamente hacia la lámina propia, caramba,
hacia la lámina propia, donde va a activar a las células inflamatorias como el CD4 y CD8, produciendo perforinas y aumentándole las tasas del neutrófilo, lo que va a generar una degradación de la matriz extracelular y produciendo déficits de elastina, ¿no? Acá también vamos a ver que en la célula mitocondrial lo que va a originar es, o van a ver a nivel de la lámina propia, receptores de factores de transformación tisular, tanto alfa como beta, donde los beta van a, o perdón, los alfa van a tener una menor recepción de los receptores beta 2 adrenérgicos, provocando una remodelación tisular de los mismos. Y también va a haber un aumento de producción y secreción de moco. Esto se va a originar en las glándulas mucosas y en las células caliciformes. Entonces, en la fisiopatología del proceso obstructivo, lo que vamos a tener en el EPOC, como se muestra acá, es que en la luz bronquial va a haber un proceso inflamatorio, lo que va a cortar prácticamente esa luz bronquial durante la inspiración, impidiendo que pueda haber una irrigación, por decirlo así, del oxígeno o del aire llegando hacia todas las ramificaciones bronquiales hasta el alveolo. Eso es durante la fase inspirativa, donde el pulmón prácticamente se tendría que expandir lo máximo posible, aumentar sus volúmenes, aumentar sus capacidades para poder tener mayor capacidad justamente de inhalación, justamente de ingreso del aire, del oxígeno. Y luego tenemos durante la fase de expiración que prácticamente eliminamos todo el aire inspirado, donde la estrechez bronquial es mucho más intensa, prácticamente los bronquios terminales y respiratorios se van a ocluir en su totalidad, a diferencia de un pulmón sano, y el paciente va a tener síntomas de broncoespasmo y de disnea, ¿no? Severa. Otra parte importante dentro de la fisiopatología es el enfisema pulmonar. Este enfisema pulmonar prácticamente se da por la destrucción de las paredes alveolares, provocadas por el aumento de la elastasa del neutrófilo, que prácticamente destruye la pared alveolar con el tejido epitelial, o bueno, con el tejido a nivel alveolar, que une dos alveolos provocando un atrapamiento de aire, lo que se va a traducir en un enfisema prácticamente, ¿no? Este enfisema se da justamente en el lobulillo pulmonar secundario, que viene a ser la porción anátomo-funcional más pequeñita del pulmón, está rodeada por tabiques de tejido conectivo. La configuración es poliédrica y en el centro se sitúa la arteriola y el bronquio terminal. Siempre lo que nosotros vamos a ver es eso, ¿no? El bronquio rodeado de una arteria. Eh, en la fisiopatología del EPOC vamos a tener el enfisema centroacinar y el enfisema panacinar, ¿no? Que los dos, o uno de los dos va a estar mayor asociado al tabaco. ¿Cuáles son los factores que van a poner en riesgo el desarrollo del EPOC? Entonces, el principal factor de riesgo, ojo, no hay causa. Si a ustedes les viene el examen, causa de EPOC, no hay. Lo que hay es factores de riesgo. Hasta ahorita no hay una causa evidente de EPOC, es factores de riesgo, ¿no? Entonces, dentro de los factores de riesgo tenemos el humo de tabaco, la contaminación atmosférica en espacios interiores, que específicamente se refiere a la biomasa. ¿Qué es la biomasa? Es la combustión de un producto orgánico, entre ellos la leña, ¿no? Las exposiciones laborales, también que están en contacto con polvos orgánicos e inorgánicos y productos químicos. Los factores genéticos, específicamente la deficiencia de alfa-1 antitripsina. La edad y el sexo, el envejecimiento y el sexo femenino son los
que tienen mayor prevalencia al momento de desarrollar EPOC: crecimiento y desarrollo pulmonar, eh, bajo peso al nacer, infecciones respiratorias y déficit de surfactante, que era lo que les mencionaba. Asma, hiperreactividad de vías aéreas también es un factor de riesgo. Puede haber un fenotipo que se llama la asociación de asma-EPOC. Y las infecciones que haya tenido infecciones respiratorias graves durante la infancia, específicamente el primer año de vida, ¿no? Dentro del déficit de alfa-1 antitripsina, lo que va a originar es que el efecto del tabaquismo en los pacientes con deficiencia de alfa-1 antitripsina genera un daño tisular por un aumento de las elastasas neutrofílicas a nivel alveolar, específicamente también con los macrófagos. O sea, va a haber un desequilibrio entre proteasas y antiproteasas, y ese desequilibrio entre proteasas y antiproteasas genera un aumento de las tasas. Y ese aumento de las tasas genera prácticamente el daño tisular y disminuye la compliance pulmonar, o sea, disminuye la capacidad de expansión y de que el pulmón pueda regresar a su sitio otra vez para poder llegar hacia él, hacia hacer todo el mecanismo tanto inspiratorio y expiratorio. Entonces, el déficit de alfa-1 antitripsina es un inhibidor de la enzima proteolítica elastasa. Cuando existe un desequilibrio entre las proteasas y antiproteasas endógenas, como el alfa-1 antitripsina, se puede generar patologías que afectan la estructura del tejido conectivo, justamente lo que les mencionaba, ¿no? Esta deficiencia de alfa-1 antitripsina es un desorden genético y se es caracterizado por una mutación en el brazo largo, en realidad es ahí, no es brazo corto, es brazo largo del cromosoma 14. Su concentración sérica tendría que estar por debajo de 50-80 miligramos por decilitro. Entonces, dentro de los problemas obstructivos, ya para ir ordenándonos, tenemos los síntomas respiratorios. Entonces, en estos síndromes obstructivos vamos a tener tres síntomas respiratorios, síntomas, no signos, síntomas respiratorios que podrían hacernos pensar en estas patologías: la disnea, la tos y la producción del esputo. También a la auscultación vamos a tener las sibilancias y los roncantes, ¿no? Sibilantes y roncantes. Entonces, para poder nosotros llegar al diagnóstico, tenemos los síntomas: disnea, tos crónica y expectoración, y los factores de riesgo del huésped: mm, que tenga exposición al tabaco, a la polución o alguna alteración de salud ocupacional dentro del ambiente laboral. Y la espirometría que es imprescindible para establecer el diagnóstico del problema obstructivo, ¿no? Hiperreactividad bronquial, donde podría haber sibilancias inspiratorias y expiratorias, y también va a haber roncantes, ¿no? Ojo que no haya alguno de estos sibilantes o roncantes no quiere decir que te va a descartar la enfermedad, sino que lo que va a originar es, eh, o puede haber que no tenga los tantos sibilancias y roncantes, pero que sí haya un proceso obstructivo de fondo. Generalmente están asociados, pero a veces las obstrucciones son tan intensas que ya hay abolición del ruido. Entonces, eso es eso también hay que considerarlo, ¿no? Entonces, bueno, las sibilancias, que son ruidos anormales o adventicios del pulmón, continuos, creo que ya lo habíamos hablado en alguna oportunidad, son ruidos continuos de una tonalidad, eso es parte de la semiología, de una tonalidad aguda o alta, y que van a ser prolongados, generalmente mayor a 25 milisegundos, ¿no?
Y ahí entran, dentro de los ruidos continuos, entran los roncantes y los sibilantes. Y luego vienen los crepitantes. Los crepitantes ya son ruidos discontinuos del pulmón, que tienen una tonalidad un poco más gruesa y que la durabilidad es menor a 25 segundos, o sea, es más cortita. Se puede también auscultar dentro del proceso inspiratorio y expiratorio, pero más se ausculta al final de la inspiración, ¿ya? Al final de la inspiración. Eh, bueno, y luego dentro del diagnóstico está la espirometría. Bueno, de la espirometría, ustedes como parte de semiología respiratoria no van a verlo mucho en realidad, ¿no? Lo básico que podrían o que deberían tener en cuenta dentro de la semiología del problema, del problema respiratorio o del problema obstructivo es al menos saber el patrón obstructivo que va a haber, al menos eso. ¿Qué quiere decir? Que mis capacidades y mis volúmenes pulmonares van a estar disminuidos. Y eso yo lo evalúo a través de un examen que se llama espirometría. Lo que evalúo es el volumen expiratorio forzado en el primer segundo sobre la capacidad vital forzada. Esto se traduce a volúmenes y capacidades. ¿Ya? Dentro de los volúmenes y capacidades, ya me imagino que ustedes lo han tenido un poquito más claro sobre cuántos volúmenes y cuántas capacidades nosotros tenemos, ¿no? Tenemos 4 volúmenes y tenemos 4 capacidades, ¿no? Eh, Dentro de los volúmenes pulmonares tenemos el volumen corriente, que es que se da en una inspiración y una expiración pasiva y que generalmente es 500 mililitros, ¿no? Luego está el volumen de reserva inspiratoria y el volumen de reserva expiratoria, ¿no? El volumen de reserva inspiratoria que prácticamente es después de una respiración pasiva o de una respiración normal, la capacidad que yo tengo de inspiración, o sea, de tomar aire con fuerza, todo lo que puedo, ¿no? Esto generalmente tiene un volumen de 1500, ¿no? Perdón, de 3000, el volumen de reserva inspiratoria. Luego tenemos el volumen de reserva expiratoria, que es después de una respiración pasiva, todo el aire exhalado que puedo botar, que es generalmente 1100, y el volumen residual, que es 1200, ¿no? Que es el aire que va a quedar en mis pulmones después de una inspiración y una expiración forzada. Y las capacidades que tenemos, la capacidad inspiratoria, donde te va a abarcar el volumen de reserva inspiratoria y el volumen corriente, que generalmente es 3500. Luego tenemos la capacidad vital, que te abarca tanto el volumen de reserva inspiratoria, el volumen corriente y el volumen de reserva expiratoria, que generalmente es 4600 mililitros. La capacidad residual funcional, esa capacidad residual funcional te va a abarcar tanto el volumen de reserva expiratoria y el volumen residual, que es generalmente 2300, y luego tenemos el volumen o la capacidad pulmonar total, que te abarca prácticamente los 4 volúmenes, ¿no? Y generalmente 5800. Eso es lo que ustedes tendrían que aprender. Luego, que sepan la maniobra, que sepan cómo se hace el test del broncodilatador, todas estas cositas, por el momento ustedes no lo van a llevar. Y luego rápidamente vamos a ver el tema de asma, ¿no? Que también es parte de los síndromes obstructivos bronquiales que tenemos, ¿ya?
Espérate para- Vamos a buscarlo. Ok, entonces, asma, la guía en la que nos estamos basando es la guía del GINA. ¿Ok? La Organización Mundial de la Salud calcula que el asma afecta 300 millones de personas en todo el mundo actualmente, ¿no? Y constituye un grave problema de salud en escala mundial que afecta a todos los grupos de edad en una prevalencia creciente de muchos países. O sea, el asma, si bien es cierto, eh, tiene mayor prevalencia, es más frecuente en la edad pediátrica o en la niñez, no siempre se va a dar ahí. El asma puede dar como aparición tardía en la adultez también. ¿Ok? Entonces, eso no es tanto así. En la parte epidemiológica, tenemos que la prevalencia a nivel mundial es del 29% y a nivel de Latinoamérica, Perú con Brasil son los casos que tienen mayor prevalencia de asma a nivel de Latinoamérica. Sin embargo, la mortalidad, como ven acá en este mapa mundi, la mortalidad no es tanto, el Perú está en blanco. Eso se debe prácticamente al subdiagnóstico que ha habido en los últimos años. ¿Qué quiere decir? Que no han podido hacer un diagnóstico correcto de este síndrome obstructivo o del asma, ¿no? Entonces eso también es parte de nosotros dentro de la formación poder llevar a un diagnóstico correcto al paciente. El subdiagnóstico varía entre el 19 y el 73% y el 66% de los pacientes con síntomas de obstrucción no consultan al médico especialista. Entonces eso también es una problemática. La prevalencia es a nivel del Perú, llega a un 19,6%, los cuales en Lima va a tener mayor prevalencia en un 12% y luego la región norte que va a tener una prevalencia de hasta 3%. ¿Ok? Bueno, este es un estudio donde se ve el tema del proceso asmático a nivel de Latinoamérica, que es un estudio ISAC, donde te evalúa prácticamente las fases de las atopías. No es tanto semiológico, sería bueno que por ahí lo vean tanto más que todo para ustedes. Sin embargo, reduciendo la información, sintetizándola, es un estudio donde eh, evalúa las atopías más frecuentes relacionadas con el asma. Entonces hay que recordar que el asma es una enfermedad atópica, heterogénea. ¿Qué quiere decir? Que va a estar asociada a otras atopías, rinitis alérgica y dermatitis atópica. Es muy frecuente que el paciente asmático sufra de rinitis alérgica y de dermatitis atópica. No siempre se cumple, no todo asmático sufre de rinitis, no todo paciente con rinitis alérgica sufre de asma, pero en un 70-80% va esa regla. ¿Ok? Entonces, dentro de la definición del asma, es una enfermedad heterogénea, generalmente caracterizada por una inflamación crónica de las vías respiratorias bronquiales y está definida por síntomas respiratorios como disnea, opresión de pecho, tos y sibilancias. Como una mnemotecnia para que ustedes lo puedan aprender es el DOTS. D de disnea, O de opresión torácica, T de tos y S de sibilancias. Las sibilancias a veces pueden ser audibles por el paciente o hay que poner el estetoscopio al momento de la auscultación para poder este,
percatarnos de que hay sibilancias en ese momento. ¿Ok? Y esto va a originar una limitación variable del flujo de aire expiratorio. Em, Dentro del proceso asmático vamos a tener las fenotipificaciones, donde van a haber genotipos, endotipos y fenotipos. ¿Qué es un fenotipo? ¿Qué quiere decir un fenotipo, doctor? ¿Por qué me dice esto en algo de semiología? Fenotipo simplemente es la causa o el factor desencadenante del asma. Eso es el fenotipo. Si yo tengo hay fenotipos que son fenotipos clínicos, que se dividen por la severidad o las exacerbaciones. Hay fenotipos que son los fenotipos desencadenantes, los famosos triggers, y hay fenotipos inflamatorios. Sí es importante y está dentro de la semiología porque dentro de los fenotipos desencadenantes o inflamatorios es lo que vamos a explicar dentro de la fisiopatología del asma. El asma se puede definir por la severidad y dentro de la severidad vamos a tener cuatro parámetros. Los pacientes que tienen un asma intermitente, los pacientes que tienen un asma persistente leve, persistente moderado y persistente grave. Eso, si esta parte está dentro de lo que ustedes tienen que saber. Entonces, ¿de qué va a depender estos grados? De los síntomas que puedan tener. Si hay síntomas diurnos, si utiliza alguna medicación de rescate, si hay síntomas nocturnos, si limita las actividades habituales y luego si ha tenido alguna exacerbación o hay un déficit de función pulmonar. El déficit de función pulmonar se debe por la espirometría, que era lo que les mencionaba también en EPOC. Entonces, eh, en el asma intermitente, los síntomas diurnos son menor a 2 veces por semana, en el persistente leve mayor a 2 veces por semana y en el persistente moderado y grave ya son diarios y continuos también. La medicación de rescate todos los días en persistente moderado y grave es varias veces ya al día. Síntomas nocturnos donde empiezan a aparecer es en el persistente leve y donde son más frecuentes es en el persistente grave. Y las limitaciones de las actividades habituales, lógicamente en un persistente grave va a tener mayor limitación en sus actividades, su función pulmonar va a estar por debajo del 60% y las exacerbaciones van a ser mayor a 2 exacerbaciones al año. O sea, ya de 2 exacerbaciones al año ya tenemos que es un asma mal controlada también, ¿no? La fenotipificación, que era lo que les mencionaba, tenemos 6 fenotipos. El más predominante, el fenotipo alérgico, que es un asma alérgica, el fenotipo más fácilmente reconocible, que empieza en la niñez, como les mencionaba, y se asocia a dermatitis atópica, rinitis alérgica y alergia a medicamentos y o alimentos. El examen de esputo inducido para ver eosinofilia es importante, o en hemograma también podría haber aumento de eosinófilos. Y son los que van a responder adecuadamente a los corticoides inhalados sistémicos o corticoides orales. Bueno, eso ya es tratamiento que ustedes no ven. También tenemos otro fenotipo que es el asma no alérgica, que más se asocia a aumento de neutrófilos y pausigranulocitos. Eso es lo que tienen que saber. Neutrófilos y pausigranulocíticos. No está asociado al proceso alérgico, ¿no? Y como no está asociado tanto al proceso alérgico, no va a tener tanta respuesta a un corticoide, oral o inhalado. El asma variante con tos y predominantemente con tos. Si bien es cierto, todo el paciente asmático tose, hay algunos pacientes que tienen una tos como único síntoma de asma. No silba, no se cansa, no tiene nada, solamente tos, pero la tos es persistente y es una tos seca, excesivamente irritante, pero es una tos seca, ¿no? Entonces, en estos pacientes también habría que sospechar en un proceso asmático y hacerle una espirometría, ¿no? Algunos pacientes durante la auscultación ya del médico podrían haber también sibilancias, ¿no? Que van a tener respuesta al broncodilatador. El asma de aparición tardía, lo que les estaba mencionando, el asma de aparición tardía es en pacientes que están o que llegamos al diagnóstico a la edad adulta.
No todo paciente asmático es un paciente niño, ojo. Y el asma se empieza a diagnosticar a partir de los 5 o 6 años. Antes de eso le llamamos bronquiolitis, ¿ya? No es asma como tal, porque, porque todavía la maduración pulmonar se termina a los 7 8 años. Por eso es que antes le llamamos bronquiolitis. Y el único la única prueba para poder nosotros hacer un diagnóstico correcto del síndrome obstructivo es la espirometría. Y en la espirometría no se puede hacer en niñitos menores de 7 años. Y el asma con obesidad. Hay niñitos que son obesos. Entonces los pacientes obesos pueden tener síntomas obstructivos y síntomas restrictivos también. ¿Qué quiere decir obstrucción? Ya hemos dicho, limitación del flujo aéreo por acortamiento del bronquio o estrechez de la luz bronquial. ¿Qué quiere decir restricción? La restricción ya no está netamente en el bronquio, sino está en el parénquima del pulmón, específicamente a nivel de la membrana alveolo capilar. Entonces disminuye la elasticidad pulmonar en estos pacientes. Por eso hay un patrón restrictivo. Dentro de las definiciones tenemos un asma sin control, el asma de difícil tratar y el asma severa. El asma sin control que incluye uno o ambos de los siguientes enunciados. Un control deficiente de los síntomas, frecuentes al uso de analgésicos, actividad limitada por el asma o despertar nocturno por el asma. Y estos pueden ser tanto por exacerbaciones frecuentes y exacerbaciones graves. Exacerbaciones frecuentes que tengan mayor o igual a 2 exacerbaciones por año que requieran corticoides orales sistémicos. O exacerbaciones graves que tengan mayor o igual a 1 exacerbación por año que requieran hospitalización, que el paciente necesite estar hospitalizado. El asma de difícil tratar, que es el asma que no se controla a pesar de un medicamento habitual. Recuerden que el medicamento habitual del asma son los corticoides, inhalados de preferencia, a dosis medidas o altas con un segundo controlador, generalmente un LABA. ¿Qué es un LABA? Es un beta 2 agonista de acción prolongada. Bueno, eso ya son fármacos que ustedes por ahí no van a llevar, pero si les en caso les venga alguna definición, es el que no controla a pesar de su medicación habitual. Eso es lo que es un asma difícil de tratar. Y pueden haber factores modificables para el tratamiento. La técnica de la inhalación incorrecta, la mala adherencia o que el paciente se siga exponiendo a lo que le causa la obstrucción, el tabaquismo u otras comorbilidades. Y luego tenemos el asma severa, que se trata de un asma que no se controla a pesar de una adherencia a dosis altas de tratamiento óptimo. Entonces, asma difícil tratar, no se controla a dosis habituales. Asma severa, que no se controla a pesar de dosis altas de tratamiento. Y luego por ahí hay un término que es el asma refractaria o grave, que se define por ser relativamente refractario a la terapia inhalada de dosis altas. Sin embargo, con la llegada de las terapias biológicas, la palabra refractaria ya no es tan apropiada. O sea, ¿qué quiere decir? Que después del tratamiento inhalado, la terapia biológica es la que está reemplazando prácticamente cuando no hay un buen control de la inhalación. ¿Ya? Entonces eso, bueno, esa es terapia biológica que por ahí ustedes no van a ver. Esto sí, asma de difícil manejo. El asma de difícil manejo es el asma que persiste con un nivel de control insuficiente a pesar de mantener el tratamiento adecuado para su nivel de gravedad. Y voy a tener criterios tanto mayores y menores. Mayores, uso de esteroides orales continuos o más de 6 en el último año, o uso de corticoides inhalados a dosis altas junto a otro fármaco. Y menores, los que menciono ahí, ¿no? Necesidad diaria de un beta 2 agonista de acción rápida de rescate, o sea, desde una medicación como el salbutamol, el volumen expiratorio forzado en el primer segundo que sea menor al 80% y una variabilidad del flujo mayor al 20%, uno o más visitas de urgencia al año, tres o más ciclos de corticoides oral en el último año, episodios de riesgo vital previo y deterioro rápido progresivo de la función pulmonar. Ajá, vamos a la fisiopatología. Dentro de la fisiopatología tenemos los fenotipos inflamatorios, mejor dicho, el asma tipo 2 y el asma no tipo 2. ¿Ya? O tipo 2 alto
y TH2 bajo. Los TH2 altos son los que se van a asociar a la cascada inflamatoria, específicamente la interleucina 4, 5 y 13, y los que van a estar asociados a atopías, alergias, a edades tempranas, a eosinofilias. Y los tipo 2 bajo están asociados a edades tardías, a neutrofilias, pausigranulocíticos asociados al tabaco, lo que habíamos mencionado también. La obesidad más se va un poquito a los TH2 bajo, pero también podría estar asociado a los TH2 alto, ¿ah? No solo un fenotipo va a estar en un paciente asmático, puede tener dos o tres fenotipos. Los factores desencadenantes. ¿Qué me desencadena mi síndrome obstructivo bronquial? Las infecciones víricas, los alergenos domésticos, el humo de tabaco o la leña, que también es un factor. Este, el ejercicio o el estrés, que también es un factor que podría desencadenarlo. La humedad y el moho de las viviendas, eso es importantísimo porque la humedad es algo habitual que podría generarte eh, el temas de exacerbación del asma. Algunos medicamentos que pueden inducir o desencadenar el asma, como los AINES y el ácido acetilsalicílico, que es la aspirina, y los beta bloqueantes. ¿Ya? Ejemplo de los beta bloqueantes, también bisoprolol, atenolol, también podrían generarte exacerbaciones del proceso asmático. Entonces acá tenemos en una imagen los factores desencadenantes, ¿no? Pelo de animales, el cigarrillo, el humo, polvo de camas y almohadas, que son los ácaros, el polen, olores fuertes, la humedad o el estado del tiempo y el ejercicio extremo que también podría desencadenarlo. Entonces, para que haya este mecanismo de producción de inflamación, tiene que haber la predisposición genética en primer lugar. ¿Qué quiere decir la predisposición genética? No todos somos atópicos, no todas las personas son atópicas o alérgicas que le llaman. Tú le dicen, ah, tú eres alérgico. ¿Por qué es alérgico? Porque tiene una predisposición genética. ¿Y qué quiere decir que hay esa predisposición genética? Que hay un aumento de inmunoglobulinas E. Esas inmunoglobulinas E generan anticuerpos que van a estar en el mastocito provocando mediadores inflamatorios y desgranulación de los mismos, ¿no? Va a haber una desgranulación de histamina, de prostaglandinas, de leucotrienos y de citoquinas, provocando síntomas característicos del asma. Entonces, dentro de la fisiopatología tenemos de la,
basófilos y a los mastocitos, de comienzan todas de empleo. Hay un entretenimiento de las 4 8 horas hasta las 24 horas del proceso. El daño va a ser netamente en el endotelio vascular. Va a haber una atracción de las células inflamatorias por las moléculas de adhesión intracelulares, vasocelulares y el antígeno de interacción tardía 4 que también va a estar presente y las moléculas de adhesión de los mastocitos también. Entonces, estas moléculas de adhesión van a atraer o va a haber una atracción de células inflamatorias como los neutrófilos, los eosinófilos, los mastocitos, los linfocitos, y estos van a producir proteínas catiónicas, ¿no? Proteínas catiónicas eosinofílicas, proteínas catiónicas de bajo peso molecular, produciendo daño epitelial. Y seguimos, bueno, con la parte de la cascada inflamatoria, que acá tenemos un cuadrito resumen prácticamente, donde el alergeno llega hacia el epitelio dañado o pasa prácticamente el epitelio dañado y se va a unir a las células dendríticas, ¿no? En la fase de sensibilización. Estas células dendríticas procesan a los alergenos detectados en el lumen de las vías aéreas y a través de sus prolongaciones procesan aquellos alergenos que han atravesado el epitelio previamente dañado. Migran a los ganglios locales donde presentan el antígeno de las células T vírgenes prácticamente, ¿no? O linfocitos TH0 a través del receptor del antígeno de las células T y este a su vez presenta las moléculas coestimuladoras produciendo un proceso que resulta una diferenciación entre los linfocitos TH0 y los linfocitos TH2. Estos linfocitos TH2 migran y maduran produciendo o activándose para prácticamente seguir con la cascada inflamatoria y la desgranulación hacia el o llegar hacia el mastocito con la desgranulación. Entonces acá tenemos una imagen donde el paciente alérgico, el alergeno llega de linfocitos TH2, predomina el linfocito TH2, de TH0, perdón, predomina el linfocito TH2 y esto prácticamente genera una activación clonal. ¿Qué quiere decir que hay una activación clonal? Que estos linfocitos TH2, los linfocitos B van a ir clonándose, van a ir produciéndose prácticamente el mismo, similares, uno con otro, habiendo aumento de estos, por lo tanto, aumento de inmunoglobulinas E, provocando desgranulación de histaminas, de interleucina 5, de interleucina 4 y activando la patogénesis de los eosinófilos, ¿no? Acá tenemos dentro de la fase temprana y fase tardía lo que se origina, provocando vasodilatación, broncoconstricción y procesos proinflamatorios, ¿no? Acá también tenemos dentro de las vías principales involucradas en el asma los TH2 bajos y los TH2 altos, provocando que el alergeno pase el epitelio o la zona epitelial, el daño del epitelio, llegando hacia las células dendríticas, a la linfopoyetina estromal tímica y llegando hacia el mastocito con receptores de o anticuerpos de inmunoglobulina E, provocando una molécula homóloga del receptor quimioatrayente expresada en las células TH2, llegando hacia o provocando la liberación de marcadores proinflamatorios
produce un cortocircuito eh, de linfocito con inmunoglobulina E y esto origina los factores que van a provocar la desgranulación del mastocito, provocando el daño prácticamente epitelial, vascular y aumento de los factores quimiotácticos que involucran o que se involucran en el proceso inflamatorio, ¿no? Acá también, bueno, tenemos todas las células que intervienen a nivel de la fisiopatología netamente del asma, como los mastocitos, las células dendríticas, los linfocitos TD4 o CD4, CD8, las natural killer y los linfocitos TH2 también, como los eosinófilos y los basófilos. Son todas las células que van a intervenir prácticamente en el proceso de inflamación del proceso asmático, ¿no? Y los marcadores o las citoquinas que van a intervenir en el proceso de inflamación, interleucina 5, interleucina 4, interleucina 13, la interleucina 25, interleucina 33 también, y la TSLP. Eh, eh, Acá tenemos una inflamación de las vías aéreas respiratorias, como se ve cuando hay broncoconstricción, cuando hay inflamación y cuando hay aumento de la secreción bronquial prácticamente, ¿no? Por toda la cascada que ya hemos visto. Entonces, este es un común cuadrito resumen donde la liberación de mediadores inflamatorios va a originar broncoconstricción, va a originar un aumento de la permeabilidad vascular, provocando edema y exudación, va a provocar hipersecreción de mucosa, hiperreactividad crónica y quimiotaxis, provocando infiltración celular. Los síntomas, lo que ya habíamos mencionado, tos, sibilancias, disnea y opresión torácica, que es el famoso DOTS. ¿Cómo hago el diagnóstico? Igual que en, eh, en el EPOC, a través de una espirometría, que te evalúa lo que ya habíamos hablado, volúmenes y capacidades. Este cuadrito sería bueno también que lo aprendieran, no solamente así, sino también con sus valores, que ya los mencioné en el tema de EPOC, ¿no? El volumen de reserva expiratoria, el volumen de reserva inspiratoria, el volumen corriente y dentro de el volumen residual y las capacidades, qué volúmenes van a abarcar. Esto sí, apréndanlo porque es importante, ¿no? Y es parte de la semiología. Y bueno, esto ya son netamente la espirometría que por el momento ustedes no lo van a, no lo van a ver, ¿no? Acá más o menos para que se lleven algo es el proceso obstructivo que va a haber cuando el BEPS1 y la capacidad vital forzada están menor al 70%. Igual esto se los puedo pasar, no hay ningún problema, pero ustedes enfóquense netamente a, a este tipo de situaciones dentro de la fisiopatología y de los síntomas, ¿no? Y dentro de la espirometría, las capacidades y los volúmenes pulmonares. Diferencia entre POC y asma, que podría ser una de las preguntas, que el EPOC tiene reversibilidad, que el EPOC daña tanto el epitelio bronquial y el epitelio alveolar, mientras que el asma netamente es bronquial. Y otra diferencia muy importante es que el asma es reversible. Si yo le pongo un inhalador al asma, revierte. Si yo le pongo un inhalador al EPOC, no revierte. Al menos con eso se tendrían que quedar. ¿Ok? Bueno, eso sería el tema tanto de los síndromes de consolidación y los síndromes obstructivos, que es lo que íbamos a tocar el día de hoy. No sé si tendrán alguna pregunta. Doctor, mencionó que el obstructivo también tiene crepitantes. ¿No era los crepitantes solo para la consolidación? No, claro, el obstructivo tiene sibilantes, tiene roncantes, puede haber crepitantes, recuerda que hay un compromiso alveolar también, pero no es tan característico. Si te viene en un caso clínico, te viene una pregunta, el crépito es
netamente para consolidaciones. Igual, no toda patología es uniforme. Eso es lo que quiero que se lleven, ¿no? No es tan, ¿qué te digo? Estricto de que crépito es sinónimo de neumonía. No. Es lo más frecuente, sí, pero no es sinónimo. Sibilantes y roncantes es sinónimo de asma o de POC. Tampoco es sinónimo, pero es lo más frecuente. Llévenselo como lo más frecuente. Si yo tengo un paciente que fuma y es fumador, por decir, ¿no? Paciente fumador de 70 años, ¿qué ruido esperas encontrar al momento de la auscultación? Sibilantes, roncantes, crépitos, subcrépitos, crépitos tipo velcro. ¿Cuál van a marcar? O las sibilantes o los roncantes, ¿no? O podría haber una respuesta múltiple, A y B, sibilantes y roncantes. Eso es lo que deberían marcar, ¿ok? Pero va a depender mucho del contexto de la pregunta. Si te viene un paciente adulto mayor de 85 años y tiene fiebre y está haciendo tos con flema verduzca, ¿qué esperas auscultar? Crepitantes. Si tengo un paciente que es un paciente que tiene una fibrosis pulmonar con diagnóstico ya hecho, ¿qué ruido espero encontrar? Los crépitos tipo velcro, que son los más frecuentes en este tipo de pacientes. ¿Ok? Está bien, doctor, gracias. Listo. ¿Alguna otra pregunta que tenga? Ese Doctor, lo y así comento. lo más en específico que nos podría venir, ¿qué sería, doctor? Más inespecífico. Más específico que podría venirnos, o sea, algo que nos recomiende ver en especial. Ah, más específico. Bueno, no, dentro de los problemas obstructivos, aprenderse los síntomas, aprender bien las diferenciaciones que puede haber entre asma y EPOC, que ya les estoy mencionando ahorita, Ujú. ¿no? Que son los síntomas obstructivos más frecuentes. Y dentro de la espirometría, es que si hablamos de un síndrome obstructivo, tenemos que hablar de espirometría. Entonces, al menos me interesa que en la espirometría se aprendan que la espirometría es reversible en el asma e irreversible en el EPOC. ¿Cómo veo reversibilidad? Que primero, ¿cómo veo obstrucción? Que el volumen expiratorio forzado y la capacidad vital forzada estén por debajo de 70%. Eso al menos se aprende, por debajo del 70%. Y luego tengo que ver que haya acá, miren. La alteración ventilatoria obstructiva se define por una relación del BEPS1 o el volumen expiratorio forzado en el primer segundo sobre la capacidad vital forzada menor a 0,7 o 70%. Eso al menos quiero que se aprendan. Y luego para ver si hay reversibilidad, veo esto de acá. Si yo ya tengo que mi paciente tiene una obstrucción, le hago, se llama el test del broncodilatador. ¿Qué quiere decir? Que yo le hago unas inhalaciones del inhalador y esto me tiene que salir mayor al 12% o mayor a 200 mililitros del volumen expiratorio forzado del primer segundo, del BEPS1. Son los dos parámetros que tienen que evaluar. El BEPS1 sobre la capacidad vital forzada, que lo están viendo acá, BEPS1 sobre la capacidad vital forzada menor al 70%, y si yo tengo un, luego, si yo tengo un BEPS1 que aumentó al 12% o 200 mililitros, a este paciente sí revierte, acá dice, revierte esa asma. Si está por debajo del 12%, no revierte ese poco. Eso es parte de la semiología del paciente obstructivo, ¿no? Al menos saber eso. Después, clínicamente, recuerden, el paciente con EPOC es el tosedor rosado o el tosedor azul por la fisiopatología que tiene. Factores desencadenantes, el paciente con EPOC es un paciente
generalmente adulto mayor, ya viejito, que es fumador, ¿no? Mientras, creo que por acá tengo una imagen, mientras que el paciente con asma es un paciente un poco más joven, que generalmente no es fumador y que, no, esto ya no es, y que puede, que tiene el inhalador en la mano, o sea, que el inhalador le ayuda realmente, que va a sentir mucha mejoría con el inhalador, ¿ok? Está bien, doctor, muchas gracias. Listo, muy bien, chicos. Entonces, y de neumonía, sí, de neumonía, sí, apréndanse, pues, la fisiopatología, apréndanse en las escalas, al menos la del CUR 65, que es la que podría venirles, ¿no? Tratamiento, bueno, eso no, pero menos la escala del CUR 65, que es para ver severidad del paciente con síndrome de consolidación, ¿ok? Está bien, doctor, muchas gracias. Ya, listo. Muy bien, terminamos entonces, ¿ya? Doctor, ¿va a ser cardio ahorita? Bueno, el tema No, de no, radiología. no. No, cardio para después. Creo, Ah, cardio no es de la otra unidad. sí, de la segunda unidad. Es que hoy día ya era clase de segunda unidad, solo que como reprogramó. La otra semana les puedo dictar la clase de cardio. ¿Sería para el viernes quizás se podría hacer o el sábado? Lo que pasa es que me voy a un congreso el viernes del sábado. Ya lo El estamos lunes, coordinando, doctor. el lunes, En todo lunes o caso, martes. Ya, ahí como recién está empezando la segunda unidad, ahí coordinamos. ¿Ya? ya listo, doctor. Ya, gracias. Gracias, hasta luego, cuídese. Gracias, doctor. Ya, hasta luego. Gracias, hasta luego, doctor. Gracias, doctor.